Me estaba preparando para ir al funeral de mi suegra cuando, de repente, recibí una llamada. La voz al otro lado me dijo que no asistiera al funeral y que regresara de inmediato a la casa de mis padres en el campo. Estaba confundida, pero seguí las instrucciones y volví a mi ciudad natal. Más tarde, me enteré por mi esposo que su hermana distante, Jessica, estaba causando problemas. Tuvo el atrevimiento de preguntar cuánto de la herencia recibiría por el fallecimiento de mi suegra. Me enfureció que intentara aprovecharse de la situación. Decidí que tenía que defender el honor de mi suegra y enfrentar a Jessica. Después de una acalorada discusión, Jessica terminó metiéndose en problemas. Soy Kristen, una ama de casa típica casada con Charles, que trabaja para una empresa. Tenemos una vida feliz juntos. Sé que muchas mujeres enfrentan dificultades en sus relaciones con sus suegros, especialmente entre una nuera y una suegra, lo que a menudo lleva a conflictos. Afortunadamente, tenía una excelente relación con mi suegra, Charlotte. Charlotte siempre fue amable y comprensiva. Una vez me tejió un suéter y siempre pensó en mi bienestar. Incluso le pedí que me enseñara a tejer. Ella había sido como una segunda madre para mí, y estaba profundamente agradecida por todo lo que hizo, incluyendo ayudarnos económicamente. Charlotte había estado luchando contra un cáncer terminal durante algunos años y estaba recibiendo quimioterapia. Su reciente fallecimiento fue un shock, y me costaba comer o lidiar con la noticia, pero sabía que tenía que aceptarlo. Siempre que visitaba a Charlotte, ella me recibía con una cálida sonrisa. Sabía que ella estaba haciendo todo lo posible por mantenerse fuerte para nosotros. No quería estar solo triste, quería honrar su memoria con una sonrisa. Así que me estaba preparando para ir a su funeral en la casa de la familia de mi esposo. Entonces, sonó mi teléfono. Era la familia de mi esposo llamando. Pensé que quizás había olvidado algo, así que contesté la llamada, pero en lugar de un simple recordatorio, escuché la voz angustiada de mi esposo diciendo: Kristen, no vengas al funeral, regresa a la casa de tus padres de inmediato. Estaba confundida y preocupada. Mi esposo sonaba tan desconcertado y no explicaba por qué. Solo me dijo que había un problema en el lugar y que me explicaría más tarde. Acepté seguir sus instrucciones y fui a la casa de mis padres. Cuando llegué, mis padres estaban tan sorprendidos como yo. Me invitaron a entrar para hablar, pero tuvimos que esperar a que mi esposo explicara lo que estaba pasando. Al cabo de una hora, llegó con la mano envuelta en un vendaje. Le pregunté qué había pasado, y comenzó a explicar. Resultó que mi esposo tiene una hermana mayor llamada Jessica, que ha causado muchos problemas para la familia. Ha tenido numerosos enfrentamientos con la policía y ha creado mucha deuda. A pesar de su comportamiento, su madre, Charlotte, siempre intentó ayudar y disculparse por las acciones de Jessica. Charlotte incluso asumió la responsabilidad de las deudas de Jessica, pero Jessica traicionó su promesa de regresar a casa y, en su lugar, se fue, causando más problemas para la familia. Jessica, la hermana distante de mi esposo, había estado fuera de contacto con la familia durante años. Sin embargo, el día del funeral de Charlotte, apareció en la casa familiar. En lugar de expresar condolencias, preguntó directamente: entonces, ¿cuánto de la herencia me toca? Mi esposo estaba furioso. Le dijo a Jessica que había sido desheredada hace mucho tiempo y que yo, Kristen, ahora era considerada la hija de Charlotte ante los ojos de la familia. Jessica no podía creerlo. Estaba enojada y exigió saber por qué yo estaba heredando en lugar de ella. En su ira, Jessica tomó el teléfono de mi esposo y salió enojada. Mientras se iba, nos lanzó insultos. La lesión en la mano de mi esposo fue cuando ella lo mordió durante la confrontación. Rápidamente bloqueé el teléfono de forma remota, pero Jessica podría haber visto nuestra dirección y mis fotos. Me sorprendió enterarme de la existencia de la hija de Charlotte y me impactó el comportamiento terrible de Jessica. Mi esposo se disculpó por no decirme antes acerca de su hermana. Decidimos mantenernos alejados de nuestra casa en la ciudad por razones de seguridad y dirigirnos a nuestra casa en el campo. A la mañana siguiente, cuando salió el sol y los pájaros cantaban, mi esposo se fue a trabajar. Me dijo que lo llamara en su teléfono de repuesto si surgía algo. Intenté sonreír y mantenerme positiva, pero por dentro estaba llena de ansiedad. Temía que Jessica apareciera o me atacara, y esos temores pesaban mucho en mi mente. Siempre que cerraba los ojos, veía la cara enojada de Jessica de cuando nos enfrentó en la casa de la familia de mi esposo, pero para mi sorpresa, la vida en nuestra casa rural era tranquila. Los días pasaban sin problemas, y mi ansiedad disminuyó lentamente. Comencé a sentirme más optimista, esperando que el problema con mi cuñada simplemente desapareciera. Entonces, las cosas cambiaron. Un día,
Un oficial de policía de la comisaría local vino a nuestra casa y preguntó si Charles y yo estábamos en casa. Sentí una mala sensación en el estómago mientras preguntaba qué estaba pasando. El oficial nos informó que nuestra casa en la ciudad había sido saqueada. Acababan de recibir una llamada al respecto. Llamé a Charles para informarle, y nos apresuramos a regresar a la casa en la ciudad. Cuando llegamos, la casa estaba hecha un desastre. Todos los cajones estaban abiertos, y parecía que había pasado una tormenta. El oficial preguntó si faltaba algo. Revisamos la casa cuidadosamente, aunque la mayoría de nuestras pertenencias parecían seguras. Algunos cientos de dólares que estaban en nuestro tocador habían desaparecido. El oficial mencionó que una mujer sospechosa había sido vista alrededor de nuestra casa recientemente. Ella había estado gritando cosas como, «Sal y págame». Ambos pensamos que podría ser Jessica. Le explicamos a la policía sobre los problemas con mi cuñada, incluyendo el funeral interrumpido, el teléfono robado y la mano herida de mi esposo. La policía manejó la situación rápidamente, ya que ya habíamos reportado el teléfono robado. Tuvimos que hacer un informe detallado en la estación de policía y no regresamos a nuestra casa rural hasta que empezaba a oscurecer. El ladrón fue capturado rápidamente, y como esperábamos, era Jessica, mi cuñada. La policía la encontró alojada en un hotel cerca de la escena del crimen, donde estaba recibiendo un masaje y usando el dinero que había robado de nuestra casa. Aunque Jessica admitió el crimen, negó que se tratara de un robo. Parecía que cuando la familia estaba involucrada, las cosas no eran tan simples. Tuvimos que regresar a la estación de policía, donde nos llevaron a una sala con Jessica sentada allí, luciendo molesta. De repente, exclamó, «Charles, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Es increíble». Jessica no parecía arrepentida en absoluto. De hecho, actuó como si no hubiera hecho nada malo. Afirmó que no había entrado a la casa para robar. Dijo que vino a hablar sobre la herencia pero tuvo que romper una ventana porque nunca estábamos en casa. Incluso dijo que necesitaba el dinero robado solo para quedarse en el hotel. Jessica nos culpó de todo. Su actitud egoísta me hizo estremecer. Si me hubiera encontrado con ella sola, no estoy segura de lo que podría haber pasado. Mientras tanto, Charles y Jessica estaban discutiendo. Charles le dijo que devolviera su teléfono y la acusó de tratar de ser parte de la familia después de tantos años. Jessica insistió en su derecho a la herencia y criticó a nuestra suegra, Charlotte, por dejar dinero a mí en lugar de a su propia hija. No pude soportar su falta de respeto hacia Charlotte y me encontré gritando. Jessica respondió con enojo y me acusó de robarle la herencia. Su mirada intensa me asustó, y sentí una profunda incomodidad. Me quedé sin palabras mientras Jessica parecía ver a través de mí. Se rió, actuando como si hubiera ganado. En ese momento, el oficial que estaba con nosotros aclaró su garganta y sugirió que todos nos calmáramos. Dijo que deberíamos tener una discusión familiar primero y tratar los asuntos legales después. Luego organizamos una reunión formal en la casa de nuestros suegros. La sala, cubierta con alfombras, estaba llena de los familiares de Charlotte alrededor de una gran mesa. Jessica fue la primera en hablar. «Si me dan mi parte de la herencia, dejaré todos los problemas pasados», dijo, aún tan arrogante como siempre. Era evidente que alguien que no había cambiado en más de 10 años no iba a cambiar ahora. Seguía insistiendo en que le diéramos la herencia y dejáramos caer los cargos. Por supuesto, nos negamos a cumplir sus demandas. Le habíamos dicho repetidamente que había sido desheredada y que no recibiría nada de la herencia de Charlotte. «¿Por qué no me das algo de dinero después de que recibas la herencia?», sugirió Jessica. «Eso no va a suceder», dijo Charles, frustrado. Intenté mantener la calma y me volví hacia Jessica. «¿Leíste el testamento de Charlotte? Había una sección sobre ti también», le pregunté. «Solo me importa la herencia. El resto son solo quejas de Charlotte en mi contra», respondió Jessica. «No, Charlotte estaba preocupada por ti. Lamentó cómo salieron las cosas», dije. «No te dio dinero porque sabía que eso no iba a cambiarte. No voy a permitir que alguien como tú reciba ni un centavo del dinero de Charlotte». Jessica se burló y dijo, «Ni siquiera estás relacionada por sangre. No tienes derecho a juzgarme». Sentí una mezcla de enojo y tristeza. Estaba claro que Jessica veía a Charlotte solo como una herramienta. Le dije firmemente, «No hay nada más que discutir. Por favor, vete ahora». La miré fijamente, a pesar de su mirada intimidante. De repente, Jessica se lanzó hacia mí a través de la mesa, ya fuera por rabia o miedo. Afortunadamente, mi esposo y otros familiares la contuvieron rápidamente. 10 minutos después, la policía llegó y la sacó a la fuerza. Continuó lanzando insultos, pero para cuando la metieron en la patrulla,
Había perdido todo su espíritu, con los hombros caídos en derrota. Más tarde, me enteré de que Jessica terminó en prisión. Nuestro reporte del incidente fue aceptado, y resultó que tenía una gran cantidad de deuda con prestamistas usureros. Su obsesión con la herencia de Charlotte se debía a este problema oculto. A pesar de todo, Jessica enfrentará una vida dura por delante y no volverá a ver la luz del día. Mientras limpiábamos y organizábamos nuestra casa, mi esposo ofreció incienso frente al retrato de su madre y dijo: «Me sorprendió verte pelear tan valientemente, Kristen». Le respondí: «Eso es porque leí el testamento de la suegra de nuevo». El día antes de hablar con Jessica, me tomé el tiempo para leer detenidamente el testamento. Estaba lleno de las palabras sinceras de Charlotte, casi como una carta personal. Siempre había estado preocupada por su hija y no guardaba rencores. Esperaba nuestra felicidad como pareja y quería hacer muchas cosas por su verdadera hija. Sujeté mi chaleco con fuerza y comencé a llorar pensando en mi suegra. Mi esposo, al verme así, trató de animarme. «Kristen, ¿te gustaría tejer algo para mí también?» «Claro», dije, limpiando mis lágrimas con una sonrisa. «Te mostraré la técnica de tejido de mamá». A partir de entonces, me prometí en mi corazón vivir una vida feliz, honrando la memoria de Charlotte y haciendo buen uso de su herencia.